principio voy a mostrarles a ustedes en la destilación de una mezcla a 50% en peso agua-acetona, en la que se destila esta mezcla para obtener acetona concentrada por la cima y agua agotada de acetona por el fondo. Y lo que se pretende o lo que se plantea es hacer una integración energética con estas dos corrientes, la corriente fría que está ingresando a la columna de destilación con la corriente caliente que está saliendo del rehervidor. Entonces, básicamente vamos a iniciar cambiando los coolers, que son los que tenemos aquí. Recuerden que los coolers y los heaters en el simulador solamente lo utilizamos para completar el balance, mientras que el Heat X ya es para efectos de dimensionamiento y diseño. Entonces vemos que ambos coolers ya están especificados para que manejen el mismo calor y que las temperaturas cumplan con las restricciones de temperatura de aproximación. La corriente fría está entrando a 32 grados Celsius, saliendo a 60, mientras que la corriente fría está entrando a 98 y saliendo a 54. Para el análisis de la temperatura de aproximación vemos entonces que si planteamos un intercambiador de tubo de coraza, estaría entrando la corriente fría a 98 y se encontraría en la salida con esta corriente de 60 grados. La diferencia son 38 grados Celsius, cumple con temperatura a aproximación de 10 grados, está bien, por encima de 10 grados, está muy bien. Mientras que estas dos enfrentaríamos 54 versus 32, también cumpliría con esos 10 grados, o sea que podríamos perfectamente hacer el diseño de este intercambiador. Simplemente es convertir el intercambiador en un Heat X, y ahí está. Y simplemente entonces eliminaríamos este intercambiador. Entonces, el Heat X siempre hay que hacer primero un cálculo preliminar. Fluido frío está entrando a 32, sale a 60, caliente entra a 98, y por lo que vimos ahora debería salir a 54. Bien, en principio, ambas corrientes posiblemente sean con bomba, o sea que no vamos a tener restricciones de caída de presión. Posiblemente la corriente de fondos está más concentrada en el caso de que hubiera sales o sólidos. Meter fondo por tubos. A ver. Eso querría decir que la corriente caliente iría por tubos. Y tenemos que la corriente fría salga a 60. Sí, ese es el paso básico. Temperatura de aproximación, si estuve coraza, recuerden 10 grados Celsius y placas 1 grado Celsius. En este caso vamos a especificar uno coraza. Listo, ese sería un cálculo preliminar. Recuerden que en este caso lo que estamos haciendo con el simulador es establecer el valor de U. Aquí vamos a dejar el que trae por defecto, pero si quiere tener una aproximación más cercana para el cálculo del área, tendríamos que ir a buscar ese valor de U en las tablas que están publicadas. Listo. Una vez entonces ya tenemos este primer cálculo, si hacemos el cálculo riguroso y nos vamos a escoger el intercambiador, hemos dicho entonces un tubo y coraza, y aquí vamos a dimensionarlo. Y nos manda al otro software que es el EDR. Tipo de intercambiador. Aquí tendríamos entonces que ir a ver la norma TIMA o norma TEMA en español para establecer estos cabezales. Vamos a colocar el que habíamos puesto la vez anterior, que no teníamos fluidos peligrosos. Creo que habíamos escogido un AEL, si mal no recuerdo. Igual aquí les aparece el comentario, la banderita. A es con cubierta removible, E es la carcasa de un solo paso y el L cubierta removible, tapa removible para lavado. Localización del fluido caliente lado tubos, diámetro externo de los tubos y el pitch, tubos de 3/4 de pulgada, 1.25 veces el diámetro externo del pitch, patrón triangular, tubos con baffle, sí, tipo de baffle segmentado, correcto. Igual aquí les van apareciendo los comentarios, ¿no? Orientación horizontal, bien, material del intercambiador, recuerden que al menos especificar acero inoxidable si hay agua presente, como es nuestro caso. Eh, Listo, y no vamos a poner restricción a los diámetros de la carcasa. Aquí entonces simplemente
Hacemos el cálculo para que Aspen establezca todos estos diseños que va a hacer, nos muestre el menos costoso, a ver si estamos de acuerdo o no. Allí ya lleva 46 diseños y muestra los primeros 20. Bien, entonces me está mostrando este intercambiador. La longitud, veamos cuáles son las especificaciones de este intercambiador. Está dando una carcasa de 12.4 pulgadas, diámetro interno versus diámetro externo, externo de 12.75, longitud de tubos en pulgadas, 200 pulgadas, espaciamiento entre baffles alrededor de 7 pulgadas, número de tubos, 104 tubos, 2 pasos por tubo. Una carcasa en serie, una carcasa en paralelo, o sea que es un intercambiador sencillo con una sola carcasa. ¿Qué más? Costo total, $23.960, alrededor de 24.000 euros. Este costo que da aquí es costo FOB, ¿no? Precio al fabricante, no son costos instalados. Bien, el protocolo lo que nos recomienda es siempre revisar alertas. Dice que el valor especificado para la corriente 1 indica que la corriente está en una fase sencilla, o sea, no es bifásico. Me interesa, está bien. No hemos establecido caída de presión permisible, esto hay que hacerlo, ahora iremos allá. No hemos introducido factores de resistencia, hay que introducirlo. Y algunas propiedades están calculando, lo están haciendo como si fuera en fluido de dos fases. Bien, aquí hay que explicar lo siguiente. Aquí estamos utilizando Aspen con una interfase AEDR, pero seguimos utilizando el paquete termodinámico de Aspen. Entonces vamos a atender estas alertas y para eso nos ubicamos en proceso. Y aquí tenemos que especificar caída de presión permisible, la que no tenemos es resistencia al ensuciamiento. Entonces, aquí tenemos por defecto ya unos 5 o 6 valores. Hay una mnemotecnia práctica, ¿no? El fluido que causa menos ensuciamiento, para que lo tengan presente, sería agua desmineralizada. El agua desmineralizada es la que utilizamos para producir vapor de calderas. O sea, esa agua pasó por tratamiento químico y luego pasó por ósmosis inversa. Esa agua es la que se acepta que usted le coloque un factor de ensuciamiento de 0.005. ¿Listo, ingenieros? Y en contraparte, la más sucia que podemos encontrar en planta o la que nos ocasione más problemas en la transferencia de calor sería agua de mar. Esta, 0.005, o sea, 10 veces mayor el factor de ensuciamiento para el agua de mar que para el agua desmineralizada. Y en el entretanto, uno pudiera decir, por ejemplo, que 0.001 es para agua de pozo, 0.002 para agua de torre de enfriamiento, y así sucesivamente, 0.003 y 0.004, uno pudiera asociarla con agua de río, agua que trae turbidez. Obviamente, mientras más turbidez traigas, uno podría acercarse al 0.004 y menos turbidez al 0.003. Entonces, en principio, uno pudiera hacerlo así, pero también recuerden que en el portal tenemos la ayuda de tablas de ensuciamiento dependiendo del tipo de fluido que estemos manejando, ¿no? Lo encontrarán en heurísticas en la presentación número 5. Veamos, tratando de cargar. Entonces, esta presentación número 5 de heurística nos muestra, son tablas empíricas de valores del coeficiente global de transferencia en la primera parte de la presentación, que es todo esto, dependiendo del tipo de fluido que esté manejando. Pero hacia el final, aquí aparecen factores de ensuciamiento, dependiendo del tipo de fluido que se esté manejando. Optar por tener una aproximación de ese factor de ensuciamiento con base en estas tablas. Lo que sí no se acepta es que usted deje ese valor como cero. Entonces, para esta es agua con acetona, vamos a suponer que no trae sales y no trae turbidez, podríamos ponerle .0. Muy bien, aquí tenemos una caída de presión permitida. Yo no la introdujo, no recuerdo haberla introducido, no me acuerdo. La heurística me dice es que si el fluido está siendo bombeado o está siendo transportado por una bomba o un compresor, esto debería estar entre 3 y 9 PSI. Aquí ya nuevamente hizo los cálculos y podemos ver los resultados. En este caso me está poniendo un intercambiador, fíjense que ahora es intercambiador de un solo paso, ahorita lo estaba poniendo de 2 pasos. El previo era de 2 pasos, lo ven ustedes aquí, la corrida previa. Y en esta tenemos un intercambiador de un solo paso con estas correcciones que le acabamos de hacer. Pero es un intercambiador más costoso, más grande. Bueno, ustedes analizan los resultados, si están o no de acuerdo, se quedan o no con este intercambiador, o ustedes empiezan ya a aportar su criterio para ir restringiendo el diseño del intercambiador. Por ejemplo, usted podría decir, si tiene limitaciones
de espacio en su planta, usted podría decir, no, yo voy a restringir para que Aspen no me deje abierto y me diseñe cualquier equipo, sino que le puedo restringir, por ejemplo, el diámetro de la carcasa. Fíjense que aquí la primera carcasa me la diseñó con 12 pulgadas, 12.4, aquí ya va en 13.17. Y longitudes, aquí la colocó en 200 pulgadas, aquí ya en 236 pulgadas. Yo podría decirle, no, yo no tengo más espacio para la longitud de ese intercambiador para efectos de mantenimiento. Recuerden que el banco de tubos hay que sacarlo y ese espacio enfrente del intercambiador hay que destinarlo para mantenimiento. No puedo colocar ningún equipo que me limite esa operación de mantenimiento, o sea que yo pudiera limitar, por ejemplo, el tema de longitud de tubos. Entonces yo aquí puedo limitar longitud de tubos, qué sé yo, que esto no mida más de, que la longitud de tubo no tenga más de 4 metros, por ejemplo. Yo restringo el diseño. Y en este caso lo que le estoy haciendo es restringiendo todas las posibilidades de diseño al software. Y aquí puedo seguir calculando. En esta primera ventana siempre me muestra el diseño anterior, el diseño previo, para ir comparando. ¿Listo? Fíjense que ya restringiendo la longitud del tubo, fíjense que se va haciendo más costoso el intercambiador. Esto es porque la rutina de optimización que tiene Aspen tiene como criterio es el costo del equipo. ¿Vale? O sea que cualquier modificación que yo haga aquí, restringiendo los diseños, lo más probable es que obtenga un nuevo diseño más costoso que el previo. Bueno, esto es lo que puedo hacer como máximo aquí desde Aspen Plus. Yo puedo, por ejemplo, aceptar este diseño. Bueno, vamos a ver qué pasa si tengo dos pasos en los tubos. Entonces me voy a restringir el número de pasos. Aquí está. Bien, entonces fíjense que aquí en número de tubos y pasos por tubo, aquí puedo yo y hago un nuevo diseño. Y ahí está. Entonces, fíjense que los dos pasos están aquí con este perfil azul y el rojo es el perfil caliente. Y así voy jugando yo con los diseños, ¿no? Cada que yo haga una de esas modificaciones, él está recalculando el intercambiador. Por ejemplo, voy a quedarme con este diseño solo para efectos académicos, para mostrarles. Supongamos que yo acepto este diseño. Y ahora lo que voy a hacer es salirme de Aspen y voy directamente al software. Allá tengo más herramientas que con esta interfase desde Aspen. El software EDR. El modo diseño es lo que acabamos de pasar. Escoger una geometría, restringirla hasta yo aceptar un diseño. El modo rating, aquí aparece la banderita, determina si el área que usted calculó ante algunos cambios en el proceso, por ejemplo, yo quiero evaluar qué pasa si algún día cualquiera se me incrementa un 20% el caudal del fluido frío. ¿Cuál sería el desempeño del intercambiador? En el modo rating, lo que voy a obtener como resultado, si lo corro en modo rating, es si el área que me está dando esa geometría está bien o si está sobredimensionada o subdimensionada. Fíjense que ahí en la banderita que le aparece, lo que se lee es que el programa determina si la unidad está sobre o subdimensionada en términos del área superficial de los tubos. Si escojo el modo simulación y hay cambios en el proceso, cuando hablo de cambios en el proceso, las condiciones del proceso son distintas a las condiciones con las cuales diseñé el intercambiador. En el modo simulación, él recalcula son las temperaturas de salida de ambos fluidos, tanto caliente como frío. Y en el modo de máximo ensuciamiento es cuando usted está en planta y tiene datos reales de operación, introduce los datos reales de operación en el software y él determina entonces cuánto es el valor del factor de ensuciamiento. Ya no tiene que introducirlo usted a mano, sino que el software recalcula y para ajustar los balances de calor establece cuánto deberían ser esos factores de ensuciamiento. Pero solamente es válido si usted tiene datos reales de planta. ¿Sí? Pues en este caso nosotros no tenemos datos reales de planta y usualmente vamos a trabajar entonces modo diseño, modo rating o modo simulación. Entonces, en modo simulación, que es lo que más me interesa a mí, es lo que yo le llamo evaluación del desempeño de equipos. Es decir, alguien lo diseñó con unas condiciones de operación, pero en la vida real, una vez yo lo instale, esas condiciones van a variar todos los días. Y es muy provechoso establecer en algunos casos en qué punto de la operación ese intercambiador se va a colgar, ya sea por flujos de alguno de los fluidos, por ensuciamiento, que es muy frecuente, en qué momento tengo que sacarlo ya de operación y sacarlo a mantenimiento para limpieza, o establecer si hay muchos más equipos, si estoy, por ejemplo, en una planta de destilación, hacer la evaluación de desempeño para todos los equipos y establecer cuál es el equipo que está causando el cuello de botella en la planta. ¿Por qué, por ejemplo, yo no puedo aumentar la producción de mi planta? Es posible que sea solo porque un intercambiador es el que no va a dar lo suficiente. Y este archivo ya fue creado en su carpeta de Aspen Plus. Incluso ese equipo o ese archivo usted lo puede abrir directamente sin abrir Aspen Plus. Y entraría a esta ventana, justamente a esta ventana, con esta cinta de opciones. Entonces, en la parte izquierda está todo lo que tiene que ver con las condiciones del proceso y la geometría calculada para el intercambio. Y
estas valores de coeficiente de ensuciamiento y caída de presión permitida. Veamos, datos de proceso. Entonces, esto lo trajo de Aspenplast, ¿de acuerdo? Fueron los datos de flujo, temperatura y demás. Las caídas de presiones estimadas y todo lo demás. Propiedades, esto fue lo que calculó Aspenplast en términos termodinámicos. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque en algunos casos usted podría calcular, por ejemplo, si abre el archivo sin abrir Aspenplast, sino directamente el archivo EDR. EDR también tiene un paquete termodinámico y sus rutinas de cálculo termodinámico, que por supuesto no son tan robustas como las de Aspenplast. Entonces, en algunos casos, cuando usted hace eso, es decir, primero diseña su intercambiador desde Aspenplast con la interfase EDR, pero luego usted se va a EDR, hace algún cambio, guarda ese archivo. Cuando abra ese archivo, no desde Aspenplast, sino desde EDR, él ya no le carga los paquetes de Aspen termodinámicos. Y en algunos casos va a haber una ligera diferencia en los resultados termodinámicos y se lo va a mostrar en la alerta. Bien, bueno, esta es la geometría que le calculó, estos son los parámetros de construcción. Y aquí tenemos que seguir diligenciando algunos datos que no nos pedía desde Aspenplast. Por ejemplo, fíjense que en temas de construcción, desde Aspenplast no me pedía ninguna de esta información. ¿Cuál es el código ASME con el que lo va a fabricar? Recuerdan, tiene que ser ASME sección 8, división 1, si no está expuesto a fuego. Clase del servicio, aquí es donde tenemos que explicar, y esto tiene que afectar, es el costo, acuérdense. Entonces, mire que por defecto él siempre carga servicio de refinería, que es las normas de fabricación más robustas y más costosas. Nosotros no lo queremos para refinería, sino para plantas químicas. Entonces es tipo B. Y recuerden también que el tipo C es para servicio intermitente. ¿Ok? Lo demás lo pueden dejar quieto. Y muy importante este botón. Este botón que siempre, cuando venimos desde Aspenplast, accedemos a la interfase de EDR desde Aspenplast, este botón siempre va a estar activado. Aquí aparece como conectado. Este es el que permite que utilicemos la base termodinámica de Aspen, pero también si yo hago alguna modificación acá, sobre todo si estoy en el ambiente de simulación, recuerden que en la opción de simulación para intercambiadores es que él calcula son las condiciones de salida de las corrientes. Si yo hago cualquier modificación aquí y lo corro, él esa modificación la transfiere a Aspenplast. Si yo simplemente quiero cacharrar aquí, de pronto mejorar algunas cositas del diseño y no quiero que me afecte los resultados de Aspenplast, tengo que desactivar este botón. Allí. ¿Qué hice aquí? Desconecté el EDR de Aspenplast. Entonces ya todo lo que yo modifique aquí se queda en EDR. Cuando yo después de todas esas modificaciones logre estar satisfecho con algún diseño, ahí vuelvo y conecto este botón para que transfiera esos datos a Aspenplast. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo correrlo y estas modificaciones no están afectando el archivo de Aspenplast. Todo lo que está aquí en la cinta de opciones al lado izquierdo van a ser datos de entrada o especificaciones de entrada al diseño. Y lo que está a mano derecha son los resultados. Esto también se va a encontrar aquí en esta ventana de explorador. Pero es mucho más práctico por acá. Ya que aparecen también las 4 opciones que veíamos en Aspenplast. Modo diseño, modo rating, modo simulación y la última opción que es encontrar el factor de ensuciamiento. Entonces, aquí ya lo corrimos y podemos ver los resultados en la cinta de opciones al lado derecho. Entonces, chequear o verificar el desempeño del intercambiador, revisar el datasheet, verificar la geometría, ver los perfiles o exportar algunos datos a Excel o imprimirlos. Así de sencillo, no hay nada más. O ver diferentes tipos de perfiles. ¿Sí? Hay mucho más información aquí. Aquí el paquete de propiedades de los cálculos, perfiles de temperatura, análisis mecánicos también, ¿no? Y mire toda la información que pueden encontrar. Pero lo que no me interesa en principio es chequear el desempeño del intercambiador. Revisar todo el desempeño del intercambiador desde el punto de vista térmico como del punto de vista de la parte mecánica. Entonces aquí tendremos en esta columna los resultados para el fluido que va por el lado carcasa, por el lado tubos. Aquí en forma gráfica me muestran de forma gráfica la magnitud del ensuciamiento o de la transferencia de calor. Vean ustedes. Lado carcasa, ensuciamiento, pared, ensuciamiento, lado tubo. Entonces, estas son las restricciones, ¿no? ¿Quién es el que más está poniendo problemas para la transferencia de calor? Por supuesto, es el ensuciamiento, ¿no? Lo que ven ustedes en rojo. Miren, la carcasa,
ensuciamiento, este sería el ensuciamiento del tubo, la parte negra es el tubo, la pared del tubo, esta otra sería el ensuciamiento del lado tubo, del interior del tubo, y este sería el fluido del lado tubo. ¿Qué es lo que quisiera uno? Pues que este ensuciamiento fuera pequeño, ¿no? La parte roja fuera la más pequeña de todas. Aquí vemos que es importante para ambos. Y que transfieren, el fluido que va por tubo se está transfiriendo más calor o más fácilmente el calor que el que va por el lado carcasa. Entonces uno empieza a averiguar aquí qué puede estar pasando. El dato clave aquí es la hidrodinámica o la fluidodinámica, el número de Reynolds. Entonces veamos velocidades. Aquí está la velocidad. Pies por segundo. Pongámosle metros por segundo. Dado carcasa, mire, muy lento. 0.25 metros por segundo. Dado tubos, incluso va más lento. 0.16. ¿Qué es lo que uno busca según la heurística? Por ejemplo, que en pies por segundo del lado tubos vaya al menos a 3 pies por segundo. En términos prácticos, usted pudiera mejorar su diseño siempre y cuando aquí alcance velocidades de alrededor de 5 o 6 pies por segundo lado tubo. Y está manejando fluidos que no causan ensuciamiento, no tienen riesgo de que erosionen los tubos y que no cause corrosión, usted puede buscar en el diseño que esto suba hasta 9 pies por segundo, 10 pies por segundo. Incluso en algunos casos se aceptan hasta 15 pies por segundo para esos casos, ¿no? Cuando el fluido no causa prácticamente ensuciamiento. Entonces, este diseño realmente está muy pobre. Esta velocidad es muy lenta. Bueno, caída de presión causada versus permitida, el calor intercambiado y el valor de U. Son estos dos valores. Valor del coeficiente global de transferencia de calor, 102, considerando que el tubo está limpio y considerando el factor de ensuciamiento, cae a 83. Con este 83 es que se calcula realmente el calor transferido, con el valor del coeficiente global de transferencia de calor sucio, incluyendo el ensuciamiento. Y el área efectiva de los tubos, 942 pie cuadrado. Metros cuadrados serían 87 metros cuadrados más. Y bueno, ahí uno puede seguir mirando estas cositas. Aquí también puede acceder al tema de las alertas, ¿no? Tenemos una sola fase. Este es el paquete de propiedades de EDR, el BJAC. El segundo dice que el espaciamiento entre baffles es de 22 pulgadas, está más allá del rango esperado de 2 pulgadas a 20.66. O sea, tengo mucho espaciamiento entre baffles para este intercambiador. Eso habría que corregirlo en el diseño y tiene que corregirlo usted. Y además dice que los tubos, 378 tubos, no cabrían en esta carcasa, caben máximo 372 tubos. 372 tubos. Y usted tiene que ir corrigiendo estas cositas. Entonces se va otra vez a la cinta de opciones, lado datos de entrada, y empieza a modificar cosas, las que haya que modificar, ¿no? Entonces aquí le dice, por ejemplo, donde teníamos problemas con los baffles. Aquí está. El espaciamiento entre baffles me estaba diciendo que esto está muy alto. Bueno, ahí empieza a jugar con todo esto. Al final, el resultado más importante, voy a volver para no estar inventando cosas aquí, dato al resultado anterior. Digo, de los resultados que aparecen acá, lo más importante para establecer si el intercambiador está bien o mal diseñado es la hoja de especificaciones, el data sheet, el data sheet. Con esta hojita es que uno realmente compra intercambiador, solo diligenciando estos datos. Y el que lo fabrica también nos entrega esto. Y de los datos importantes para revisar aquí, ustedes cuando están haciendo el ejercicio, siempre la velocidad. Velocidad en los tubos y velocidad en la carcasa. Verificar que el coeficiente global de transferencia de calor, que aparece por aquí, tenga valores distintos para el limpio y para el sucio. Si estos dos aparecen iguales o muy similares, es porque el factor de ensuciamiento que usted ingresó está errado. Está errado. Y lo demás ya son configuraciones mecánicas, ¿no? Verificar que están los materiales y el tipo de carcasa y tubos. Bueno, ya una vez usted haya hecho todos estos cambios y esté satisfecho con el diseño, ahí se conecta nuevamente con Aspen Plus, habilita esta opción y ya Aspen se lleva esa geometría y esos datos para Aspen Plus como tal para seguir haciendo simulación. Volvamos a Aspen Plus, estamos acá arriba. Si usted corre, ya corre con la nueva geometría si la modificó y ya. Si usted guarda este archivo, le guarda también aquel del EDR, a pesar de que aquí no se ve ese archivo. Y en su carpeta, mire que empiezan a crearle estos archivitos amarillos. Este es EDR. Este lo puedo abrir, mire que aquí se llama Aspen Exchanger Design, el software de dimensionamiento. Y esto los puedo abrir sin necesidad de abrir el archivo de Aspen, hacer modificaciones. ¿Vale, ingenieros? Incluso puedo sacarlo, copiarlo y enviarlo, compartirlo, lo que sea. Y puedo abrirlo desde este otro software. Bien. Profe, una pregunta.
Sí, si yo quiero compartir el archivo de Aspen, o sea, como usted lo acabó de hacer con el EDR browser y yo comparto solo el archivo APW, no se comparte tan... tendría que diseñar otra vez el intercambiador. Tiene que compartir, en este caso, la carpeta, ok, profe. porque le queda en la ruta. Mire que aquí, por ejemplo, EDR Options, aquí aparece la ruta de esos archivitos que le está creando. ¿Sí? Ok, profe. Entonces, si él no encuentra ese archivito, le toca hacer todo el proceso de diseño nuevamente.